El turno de noche en la estación orbital 17 estaba llegando a su fin, y Gordon Fletcher estaba sentado solo en una mesa metálica fuera del área de descanso de la bahía de mantenimiento, observando el flujo constante de naves de carga que atracaban y despegaban a través del enorme ventanal. Los generadores de atmósfera artificial tarareaban su melodía familiar, mezclando oxígeno reciclado con el ligero aroma a fluido hidráulico y café sintético que, de alguna manera, hacía que esta ciudad flotante se sintiera como un hogar. A sus 58 años, Gordon llevaba 32 años reparando de todo, desde buques mineros hasta cruceros de lujo, y estos momentos de tranquilidad entre trabajos se habían convertido en su parte favorita del día. La pasta carbonara del único restaurante italiano decente de la estación estaba a medio terminar en su bandeja. Su apetito no había sido el mismo desde que Margaret falleció 2 años atrás en su viaje de regreso de las colonias marcianas. Los médicos dijeron que era una reacción rara a las cápsulas de hipersueño, una entre 10 millones, según afirmaban, pero las estadísticas no significaban nada cuando eras tú el que comía solo en un universo que de repente se sentía el doble de vacío. Gordon consultó su pantalla de muñeca, un modelo antiguo que Margaret le había regalado por sorpresa para su 25º aniversario. La tripulación del turno de noche no llegaría hasta dentro de 3 horas, y sus aposentos solo contenían aire reciclado y recuerdos. Había empezado a prolongar las pausas para cenar, encontrando un extraño consuelo al observar el caos organizado de la plataforma de atraque a través de las ventanas reforzadas de transpariacero. Una sombra cayó sobre su mesa, mucho más grande de lo que cualquier humano podría proyectar. Gordon levantó la vista y vio un dragón. Gordon levantó la vista y vio un dragón. Y no cualquier dragón, sino un Draconis mechanicus, uno de esos raros seres que se habían adaptado a la vida en el espacio tras la destrucción de su planeta natal en la gran erupción solar de 2148. Este era más pequeño que la mayoría, quizá de 3,6 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, con escamas que cambiaban del azul intenso al negro según como las iluminaban las luces de la estación. Las alas del dragón estaban plegadas firmemente contra su cuerpo, y la membrana entre los huesos mostraba signos de parches recientes, probablemente autoaplicados a juzgar por las costuras desiguales. El dragón se aclaró la garganta, un sonido como el de un motor de fusión intentando arrancar en el vacío. «Disculpe, señor», dijo, con la voz cargada del característico rugido de su especie, pero atenuada por algo que Gordon no supo identificar. Agotamiento, tal vez, o resignación. Disculpe la interrupción, pero noté que no terminaba su comida. ¿Me puede dar las sobras? A Gordon le habían pedido créditos innumerables veces durante sus años en la estación, había visto todas las estafas y historias tristes de la galaxia, pero esto era diferente. No había pretensiones, ningún relato elaborado de dolor, solo una petición directa, pronunciada con sorprendente dignidad para una criatura que fácilmente podría haber tomado lo que quería por la fuerza. «Por supuesto», dijo Gordon, apartándose de la mesa. «Por favor, tome asiento si lo desea». El dragón dudó, sus ojos dorados moviéndose entre Gordon y la silla, calculando claramente si el mobiliario humano estándar podría soportar su peso. «No quiero ser una molestia. Puedo simplemente llevarme la comida y...» «No está siendo una molestia», interrumpió Gordon con suavidad. «Además, estas sillas son aptas para trabajadores de carga centauros. Te sujetarán perfectamente». El dragón se acomodó con cuidado en el asiento reforzado, enroscando la cola alrededor de las patas de la silla con precisión experta. Al hacerlo, Gordon notó algo que antes no había notado. Un pequeño bulto se aferraba con cuidado en una de sus 4 garras. El bulto se movió ligeramente, y una diminuta cabeza escamosa asomó entre lo que parecían mantas térmicas prestadas de la enfermería de emergencias. «Soy Gordon», dijo, señalando al robot de servicio que rondaba cerca. «Gordon Fletcher». «Therion», respondió el dragón, ajustando el bulto con sorprendente delicadeza. «Y este es Pip». El robot de servicio se acercó, sus sensores ópticos escaneando al nuevo cliente.
Gordon pidió otra porción completa de carbonara, añadiendo pan de ajo y un trozo de papel. Jarra de agua filtrada. Los procesadores del robot zumbaron, quizá confundidos por servir a un dragón en la sección humana, pero obedeció sin hacer comentarios. «De verdad que no necesitas hacer esto», dijo Therion, bajando la voz a apenas un susurro. «No quise. Sé lo que querías decir», dijo Gordon. «¿Pero cuándo fue la última vez que comiste como es debido?» El silencio de Therion fue respuesta suficiente. La cría de Pip emitió un pequeño piar, y Therion sacó un biberón de entre los pliegues de la manta térmica, alimentando al bebé con la facilidad de la práctica. El biberón contenía lo que parecía pasta de proteína líquida, de esas que vendían en las tiendas de suministros de emergencia por el triple de su precio. «¿Cuántos años?», preguntó Gordon, señalando a Pip con la cabeza. 4 meses la semana que viene», respondió Therion, con la voz ligeramente más cálida. «Se ha adaptado de maravilla a la vida en la estación. A veces, creo que entiende que estamos resolviendo esto juntos». Gordon sonrió, recordando pensamientos similares sobre su propia hija años atrás. «Los niños son más duros de lo que creemos. Mi hija Samantha nació en una nave minera a medio camino entre la Tierra y el cinturón de asteroides. La gravedad artificial fallaba constantemente, y aprendió a arrastrarse en gravedad cero antes de poder hacerlo en el planeta. Ahora tiene 35 años y dirige su propia empresa de transporte desde la estación Júpiter. Soy». Cuando llegó la comida de Therion, Gordon observó cómo el dragón comía con cuidado y precisión, usando utensilios modificados diseñados para especies con garras en lugar de dedos. Entre bocado y bocado, Therion compartió fragmentos de su historia. Había sido ingeniero en su mundo natal, especializado en procesos atmosféricos. Cuando la llamarada solar golpeó, había estado fuera del mundo asistiendo a una conferencia en Terra Nova. Había regresado para encontrar que todo había desaparecido. Su compañera, su clan, toda su civilización reducida a polvo cósmico. Encontré a Pip en una cápsula de estasis, a la deriva en lo que solía ser la órbita de nuestro planeta, explicó Therion, con sus ojos dorados distantes. Sus padres debieron haberla lanzado justo antes del final. La energía de la cápsula estaba casi agotada cuando la encontré. Otro día y se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Y la has estado criando solo desde entonces? Therion asintió. Encontré trabajo aquí en la estación, principalmente pequeños trabajos de reparación. Los humanos sospechan de los dragones que hacen trabajo técnico. Creen que todos somos fuego y furia, sin darse cuenta de que inventamos la mitad de los sistemas de propulsión que usan a diario. Pero hace 2 semanas, el contratista para el que trabajaba perdió su licencia. Algo sobre contratar mano de obra no sindicalizada. La expresión del dragón sugería que sabía exactamente cuál había sido la verdadera razón. Gordon sintió que se le tensaba la mandíbula. Había visto este tipo de discriminación antes. Prejuicio de especie disfrazado de preocupación burocrática. ¿Qué tipo de ingeniería dijiste que hacías? Procesamiento atmosférico principalmente, pero estoy certificado en la mayoría de los sistemas mecánicos. Reactores de fusión, generadores de gravedad, matrices de soporte vital. En mi mundo, lo llamábamos el arte de insuflar vida al metal. Qué curioso, dijo Gordon, reclinándose en su silla. Yo dirijo la bahía de mantenimiento aquí. Fletcher lo arregla, lo llamamos. Y he estado buscando a alguien con exactamente esas cualificaciones. Mi último técnico atmosférico se retiró a la colonia Titán hace 3 meses, y no he encontrado a nadie que valga la pena contratar desde entonces. Los ojos de Therion se abrieron ligeramente. Eres ese Fletcher, el que reconstruyó el yate del gobernador después de que quedara atrapado en esa lluvia de meteoritos. Culpable de los cargos. Aunque entre tú y yo, ese yate necesitaba más que una reconstrucción. Necesitaba un milagro, y unas 3 toneladas de piezas de repuesto de un desguazador rigeliano. Gordon sonrió al recordarlo. Pero lo logramos.
Hablaron mientras el ciclo diurno artificial de la estación cambiaba al modo nocturno. Las luces se atenuaban para simular el atardecer terrestre. Terian habló de las maravillas de la ingeniería de su mundo perdido. Ciudades que flotaban en nubes de gas sobrecalentado, máquinas que podían convertir la radiación solar directamente en atmósfera respirable. Gordon se sintió genuinamente fascinado, reconociendo el profundo conocimiento que traslucían las explicaciones de Terian. El puesto paga el salario sindical estándar, dijo Gordon finalmente. Además, hay alojamiento en las dependencias de los empleados, nada lujoso, pero con suelo reforzado y techos altos. El anterior inquilino era un mimotiano, así que hay espacio de sobra. Terian lo miró fijamente, con la mandíbula ligeramente abierta, revelando hileras de dientes afilados que habrían sido aterradores de no ser por la total sorpresa en su expresión. Me ofreces un trabajo, pero ni siquiera sabes si puedo. Llevo más de 3 décadas arreglando cosas, interrumpió Gordon. Puedo distinguir entre alguien que sabe lo que hace y alguien que finge. Tú no finges. Además, añadió con una leve sonrisa, cualquiera que pueda improvisar un sistema de alimentación con biberón para una cría usando suministros médicos y lo que parecen piezas de una válvula de refrigerante tiene las habilidades prácticas de ingeniería que necesito. Terian bajó la mirada hacia la botella improvisada en su garra, luego volvió a mirar a Gordon. ¿Cómo? Igual que sé que esos parches de las alas estaban hechos de sellador de casco de emergencia, y que has estado durmiendo en los túneles de mantenimiento inferiores, donde los intercambiadores de calor mantienen las cosas calientes. Noté cosas. Es parte del trabajo. Por un momento, Terian no dijo nada, sus ojos dorados parpadeando rápidamente en lo que Gordon reconoció como el equivalente dracónico de contener las lágrimas. No sé qué decir. Di que aparecerás mañana por la mañana a las 7 horas. Tenemos un crucero veneciano que llega con un reciclador de aire defectuoso, y me vendría bien alguien que realmente entienda el procesamiento atmosférico en lugar de solo fingir. Estaré allí, dijo Terian en voz baja. Gracias. Mientras se preparaban para separarse, Gordon observó a Terian envolver cuidadosamente a Pip en sus mantas térmicas, la criatura gigante mostrando una ternura que habría sorprendido a cualquiera que aún se creyera los viejos estereotipos de que los dragones no son más que volar. Armas. Terian, llamó Gordon mientras el dragón se daba la vuelta para marcharse. Ese alojamiento que mencioné. Está disponible esta noche si lo necesitas. No tiene sentido dormir en los túneles de mantenimiento cuando hay un apartamento decente vacío. La cola del dragón se agitó una vez, un gesto que Gordon había aprendido que significaba una profunda emoción entre los de su especie. Señor Fletcher, yo soy Gordon. Y antes de que digas nada más, esto no es caridad. Necesito un técnico atmosférico. Necesitas un trabajo. El alojamiento forma parte del paquete de compensación. Una simple transacción comercial. Pero ambos sabían que era más que eso. 6 meses después, Gordon se encontraba en la plataforma de observación del recién bautizado muelle de reparaciones de Fletcher and Associates, observando cómo Terian guiaba un enorme carguero hasta la posición de atraque, usando solo señales con las manos y alguna que otra bocanada de fuego dirigida. El dragón se había convertido en su empleado más valioso, no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad para gestionar las delicadas negociaciones con las distintas especies que llevaban sus naves a reparar. Pip había crecido considerablemente, ahora del tamaño de un perro grande, y se había convertido en una especie de mascota del taller. Había aprendido a buscar herramientas. Sus pequeñas garras eran perfectas para alcanzar espacios reducidos donde ni humanos ni dragones adultos cabían. La tripulación le había construido un nido especial en un rincón del área de trabajo principal, con lámparas de calor y una colección de tornillos y arandelas brillantes que había reclamado como su tesoro. Gordon, Gordon, Gordon. La voz de Samantha resonó por todo el taller al entrar con sus 2 hijos. Disculpen la tardanza. El tráfico en Marte era una locura. Gordon abrazó a su hija y luego se arrodilló para abrazar a sus nietos, Tommy, de 8 años, y Rebecca,
de 10. Corrieron inmediatamente hacia Pip, quien les cantaba con entusiasmo a sus compañeros de juego. ¿Ese es el dragón del que nos hablaste, abuelo?, preguntó Rebecca, señalando a Therion mientras éste guiaba con destreza la aproximación final del carguero. Es él. La mejor tecnología atmosférica del sector. Aunque no le digas que lo dije yo. Los dragones ya tienen bastante ego. Ya lo oí. Rugió Therion con buen humor mientras se acercaba, tras haberle cedido el procedimiento de atraque a otro miembro de la tripulación. Señora Bletcher, supongo, tu padre habla de ti constantemente. Samantha sonrió. Todo bien. Espero. Papá me dice que has revolucionado los índices de eficiencia del taller. Tu padre exagera. Simplemente apliqué algunas viejas técnicas de dragón a la tecnología humana. La fusión de ideas ha sido instructiva. Gordon observó a sus nietos jugar con Pip, mientras la joven dragona les enseñaba un juego que consistía en lanzar anillos de metal a sus pequeños cuernos. Era una escena que habría sido imposible hace tan solo un año. Una familia humana y dragones jugando juntos en una bahía de reparaciones en los confines del espacio conocido. ¿Sabes?, dijo Therion en voz baja, moviéndose para ponerse junto a Gordon. Nunca te agradecí como es debido por aquella noche en la cantina. Me has agradecido 1000 veces con tu trabajo. No, quiero decir que me lo has agradecido de verdad. No solo me diste un trabajo, Gordon. Me diste una razón para seguir adelante cuando no tenía ninguna. Pip necesitaba comida y refugio. Sí, pero yo necesitaba un propósito. Necesitaba creer que todavía había un lugar para nosotros en este universo. Gordon se quedó callado un momento, observando cómo Rebecca le enseñaba a Pip a jugar a un juego de aplausos humanos. La cría de dragón imitaba los movimientos con sus alas. ¿Sabes lo que solía decir Margaret? Decía que el universo tiene una forma de poner a la gente exactamente donde necesita estar. Exactamente cuando necesita estar allí. No le creí en ese momento, pensé que eran solo tonterías románticas. Pero entonces apareciste en mi mesa, pidiendo sobras. Y me di cuenta de que tal vez tenía razón. Parece sabia. Lo era. Les habría encantado a ti y a Pip. Siempre decía que necesitaba abrir la tienda a trabajadores no humanos. Dijo que me estaba limitando al contratar solo especies terrestres. Gordon se rió entre dientes. Resultó que ella también tenía razón en eso. Una conmoción cerca del muelle de atraque les llamó la atención. Un equipo de seguridad estaba acosando a lo que parecía ser una familia de refugiados arcturianos. Su distintiva piel azul verdosa los identificaba como recién llegados del sistema devastado por la guerra. Problemas, gruñó Therion, con sus instintos protectores despertando. No por mucho tiempo, respondió Gordon, caminando ya hacia el enfrentamiento. Oficial, esta gente está conmigo. El guardia de seguridad, un joven humano que no tendría más de 25 años, parecía escéptico. Señor, estos son arcturianos indocumentados. Necesitan ser procesados a través del programa de empleo de mi taller, interrumpió Gordon con suavidad. Estamos registrados en la iniciativa de colocación laboral para refugiados de la estación. Therion es mi coordinador de programa. Therion se dio cuenta al instante, su impresionante figura reforzando la mentira. En efecto, la familia Kentrick ha sido preaprobada para nuestro programa de capacitación mecánica. Su documentación se está procesando por los canales adecuados. El guardia miró alternativamente al humano, al dragón y a la asustada familia arcturiana, claramente perdido. Tendré que verificar esto con el comandante Chen. Por favor, hágalo. Dígale que Gordon Fletcher está expandiendo su programa de nuevo. Estoy seguro de que le encantará saberlo, especialmente después de que ayudé a reparar su lanzadera personal la semana pasada sin costo alguno. La resistencia del guardia se derrumbó. Yo haré una nota en mi informe. Asegúrese de que su documentación se presente en 48 horas. Después de que el equipo de seguridad se fuera,
La familia arcturiana permaneció de pie, insegura, sus 6 brazos haciendo complicados gestos de gratitud y confusión. El mayor, distinguido por la coloración verde más oscura alrededor de sus arrugas faciales, habló en un inglés con acento pero claro. Estamos agradecidos, pero no podemos imponernos. No tenemos nada que ofrecer a cambio de tanta amabilidad. Gordon y Therion intercambiaron miradas. Qué curioso tiene la amabilidad, dijo Gordon. Tiene una forma de pagarse por sí misma. Therion, ¿por qué no los acompañas a los aposentos auxiliares? Creo que acabamos de encontrar a nuestra nueva tripulación del turno de noche. Mientras Therion se llevaba a la familia, explicándoles los diversos sistemas con los que trabajarían, Samantha se acercó a su padre. No puedes seguir acogiendo a todos los animales callejeros que pasan por la estación, papá. ¿Por qué no? Acogí a un dragón que me pidió mis obras, y resultó ser lo mejor que le ha pasado a esta tienda. Quizás el universo intenta decirme algo. ¿Y qué es eso? Gordon observó cómo Pip seguía a Therion y a los arcturianos. El joven dragón gorjeaba lo que parecía una canción de bienvenida que su especie probablemente había cantado durante milenios. Sus nietos corrían tras ellos, ansiosos por conocer a los recién llegados, con una emoción contagiosa. Que un taller de reparación arregla más que naves, dijo Gordon. A veces también arregla vidas. Tu madre lo habría entendido. Durante el año siguiente, Fletcher y asociados crecieron de un simple taller de reparación a algo más parecido a una pequeña comunidad. La familia arcturiana demostró ser una trabajadora excepcional, pues sus múltiples brazos les permitían realizar reparaciones complejas en la mitad de tiempo que a otras especies. Habían traído consigo recetas de su mundo natal, y pronto la zona de descanso olió a especias exóticas que atraían a trabajadores de toda la estación durante las horas de almuerzo. Therion había sido ascendido a ingeniero jefe. Su combinación de antiguos conocimientos sobre dragones y experiencia práctica lo convertía en una persona invaluable. Incluso había empezado a impartir un curso en la escuela técnica de la estación, Soluciones de Ingeniería Interespecies, que tenía una lista de espera de 3 semestres. Pip había crecido casi hasta alcanzar el tamaño de Therion, y sus escamas adquirían el mismo tono azul negruzco que las de su padre adoptivo. Había demostrado una aptitud para los sistemas de navegación que sorprendió a todos, capaz de calcular las coordenadas de salto mentalmente más rápido que la mayoría de los ordenadores. Gordon ya había recibido 3 ofertas de trabajo para ella de importantes compañías navieras, todas las cuales Therion había rechazado cortésmente, insistiendo en que terminara primero sus estudios. Era otro turno de noche, muy parecido a aquel primero en el que Gordon se encontró sentado en la misma mesa fuera del área de mantenimiento. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. La mesa estaba llena de su extensa familia, tanto de sangre como elegida. Samantha y sus hijos estaban allí, junto con Therion y Pip, la familia arcturiana, y media docena de otros empleados que se habían convertido en algo más que simples trabajadores. Cuenta la historia otra vez, abuelo, suplicó Rebecca, la de cómo conociste a Therion. Gordon sonrió, mirando al dragón que se había convertido en su mejor amigo y socio comercial. Bueno, comenzó con una simple pregunta. ¿Me puedo quedar con las obras, señor? Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que lo cambió todo. ¿Qué viste?, preguntó Tommy, aunque había escuchado la historia una docena de veces. Me vi a mí mismo, dijo Gordon. Vi a alguien que lo había perdido todo pero que aún intentaba seguir adelante. Vi fuerza disfrazada de vulnerabilidad, dignidad envuelta en desesperación. Pero sobre todo, vi una oportunidad de hacer lo que tu abuela siempre decía que debíamos hacer el universo un poco más pequeño, un poco más amable, una conexión a la vez. Therion retumbó satisfecho, un sonido como un trueno lejano. Ustedes los humanos tienen un dicho sobre puertas que se cierran y ventanas que se abren, pero creo que es más que eso. A veces el universo no solo abre una ventana, sino que envía un dragón a tocarla. Con modales muy educados, añadió Samantha con una sonrisa.
El más educado, asintió Gordon. Aunque sigo diciendo que cualquier dragón capaz de convertir una cena de pasta sobrante en un consorcio de ingeniería multiespecie probablemente tenía algo más que modales a su favor. La conversación continuó mientras las luces de la estación se atenuaban hacia el ciclo nocturno, historias y risas mezclándose con el zumbido constante de la bahía de atraque. Las naves iban y venían, transportando pasajeros y carga a estrellas distantes. Pero aquí, en este pequeño rincón del vasto universo, había tenido lugar un viaje diferente. Uno que había comenzado con sobras y conducido a algo infinitamente más valioso. Una familia forjada no por la sangre ni la especie, sino por el simple reconocimiento de que todos, ya fueran humanos, dragones o cualquier otra cosa, merecían una segunda oportunidad. Cuando la reunión finalmente se disolvió y todos se dirigieron a sus respectivos aposentos, Gordon permaneció en la mesa con Therion. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas a través del ventanal, cada uno absorto en sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo Therion finalmente, «en mi mundo teníamos una leyenda sobre el gran proveedor, un ser que aparecía en momentos de mayor necesidad y ofrecía no solo sustento, sino también esperanza. Siempre imaginamos que sería otro dragón, alguien poderoso y majestuoso, y en cambio, nos encontramos con un mecánico destartalado con medio plato de pasta». «No», dijo Therion. Sus ojos dorados reflejaban la luz de las estrellas. «Obtuve exactamente lo que prometía la leyenda. Alguien que veía más allá de las escamas y los estereotipos, hasta la persona que había debajo. Alguien que ofrecía no solo comida, sino también familia. La leyenda nunca dijo que el gran proveedor tuviera que ser un dragón. Solo decía que debía tener un corazón del tamaño de un dragón». Gordon sintió un nudo en la garganta por la emoción. «Therion, yo sé», interrumpió el dragón con suavidad, «no se te dan bien los sentimentalismos. Así que déjame decirte esto. Esa noche no solo nos salvaste a Pip y a mí. También te salvaste a ti mismo. Te ahogabas en el dolor, viviendo sin estar realmente vivo. Nos necesitábamos el uno al otro, Gordon. El universo lo sabía aunque nosotros no». Se quedaron allí sentados otra hora, dos amigos improbables, observando el cosmos girar más allá de su pequeña estación, cada uno agradecido por la cadena de eventos que los había unido. En la bahía de mantenimiento, tras ellos, se reparaban naves, se restauraban sistemas, se reparaban daños. Pero el verdadero trabajo de reparación, pensó Gordon, ocurría en mesas como esta, en momentos de conexión que unían especies y circunstancias por igual. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Un crucero saturniano con un fallo completo en el sistema ambiental, un buque minero con una fuga de radiación de su núcleo y 3 casas de la Fuerza de Defensa que necesitaban reparaciones de emergencia. Pero Gordon los enfrentó a todos con energía renovada, Therion a su lado, su equipo de inadaptados y refugiados trabajando en perfecta armonía. Armonía. Durante un breve descanso, Gordon se encontró en su oficina, mirando una foto de la cena de la noche anterior. Alguien había capturado el momento perfecto en que Pip le robó un palito de pan del plato mientras estaba distraído. La fingida desaprobación de Therion era evidente incluso en sus rasgos dracónicos, mientras todos reían ante la escena. Pensó de nuevo en Margaret, en su creencia de que el universo tenía un plan. Todavía no estaba seguro de eso, pero de una cosa sí estaba seguro. A veces, las mejores cosas de la vida se disfrazaban de simples peticiones de desconocidos. A veces, los milagros parecían dragones pidiendo sobras. Y a veces, solo a veces, decir que sí a un momento inesperado podía cambiar no solo 2 vidas, sino crear ondas que se extendían por toda una comunidad, sanando heridas más profundas que cualquier daño mecánico. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje de Therion desde la bahía. «Gordon, tenemos un problema. Hay una familia de refugiados marcianos afuera y preguntan si tenemos sobras de comida del turno de la mañana. ¿Debería despedirlos?». Gordon sonrió, dirigiéndose ya a la puerta. «Llévalos a la zona de descanso.
Y Therian, pide más en la cantina. Algo me dice que estamos a punto de ampliar nuestra familia de nuevo. Mientras caminaba por su bulliciosa nave de reparación, observando a humanos, dragones, arcturianos y una docena de otras especies trabajando codo con codo, Gordon se dio cuenta de que este era el verdadero legado de Margaret. No el negocio ni los créditos en el banco, sino esta capacidad de ver potencial donde otros veían problemas, de ofrecer dignidad donde otros solo ofrecían lástima, de tender puentes donde otros construían muros. El universo era vasto y a menudo frío, lleno de espacios vacíos entre estrellas donde la luz luchaba por llegar. Pero aquí, en este pequeño rincón del infinito, la calidez persistía. Se extendía de un acto de bondad a otro, de una comida compartida a un trabajo ofrecido a una comunidad que desafiaba toda creencia popular sobre lo que era posible cuando diferentes especies trabajaban juntas. Y todo había comenzado con 5 simples palabras: «Me das las sobras». Gordon llegó a la zona de descanso, donde Therian ya estaba preparando las mesas para sus nuevos invitados. La familia marciana tenía exactamente el mismo aspecto que Therian había tenido antes. Cansada, desesperados, pero manteniendo su dignidad a pesar de las circunstancias. El mayor, un hombre curtido que aún vestía los restos de su uniforme de minero, dio un paso al frente vacilante. «Señor, no queremos molestarlo, pero hemos oído que a veces este lugar ayuda a quienes necesitan un nuevo comienzo», concluyó Gordon. «Escuchó bien. Bienvenido a Fletcher and Associates. Soy Gordon, el Therian, y ese joven dragón que se acerca sigilosamente a ti con una bandeja de sándwiches es su Pip». Los ojos del hombre se abrieron de par en par, sorprendido, cuando Pip le ofreció la bandeja con cuidado, cantando lo que había aprendido que era un saludo universal. Sus hijos, 2 adolescentes que habían estado intentando esconderse detrás de su padre, miraron con curiosidad más que miedo. «Dragones», susurró el menor. «Dragones de verdad. Tan reales como pueden ser», retumbó Therian divertido. «Aunque ahora preferimos el término ingenieros con talento térmico». Eso rompió la tensión. La familia rió por lo que probablemente era la primera vez en semanas. Mientras Gordon los observaba acomodarse alrededor de la mesa, compartiendo comida y compartiendo gradualmente su historia, sintió esa familiar sensación de que las piezas encajaban. Cada persona que cruzaba esas puertas aportaba sus propias habilidades, sus propias perspectivas, sus propias contribuciones al creciente tapiz de su poco convencional familia. «Lo estás haciendo de nuevo», murmuró Therian a su lado. «Esa mirada que pones cuando estás a punto de hacer algo. Eso nos complicará la vida enormemente». «Pero las colonias mineras marcianas producen a los mejores metalúrgicos del sistema», respondió Gordon. «Nos vendría bien esa experiencia». «Por supuesto que sí. Y supongo que el hecho de que necesiten ayuda no tiene nada que ver». «Negocios son negocios», dijo Gordon con fingida seriedad. «No podemos dejar que los sentimentalismos nublen el buen juicio», resopló Therian, dejando escapar una pequeña bocanada de humo por la nariz. «Bien. Puros negocios. Igual que me pasó a mí, a los arcturianos, a la familia venusiana y a esos huérfanos de Plutón que contrataste el mes pasado, que nunca habían tenido una herramienta en la mano. Su aprendizaje. Sus hijos. Son aprendices. Hay una diferencia. La diferencia es: a los aprendices puedo pagarles legalmente para que me traigan el café». Therian rió, un sonido como un trueno que hizo que todos en la zona de descanso levantaran la vista con una sonrisa. Era un sonido que se había vuelto común en el taller de reparaciones, tan común como el siseo de los sopletes y el zumbido de los equipos de diagnóstico. Más tarde ese día, mientras Gordon trabajaba junto al nuevo metalúrgico marciano para reparar el casco del crucero saturniano, reflexionó sobre cuánto había cambiado. El taller de reparaciones que una vez fue su escape del dolor se había convertido en un faro de esperanza para docenas de seres. El trabajo que había sido solo una forma de pasar el tiempo se había convertido en una misión.
y la soledad que amenazaba con consumirlo había sido reemplazada por una sensación de propósito que no había sentido desde el fallecimiento de Margaret. Señor Fletcher, dijo de repente el marciano, que se había presentado como Bradley Kowalski, necesito decirte algo. Gordon levantó la vista de la soldadura que inspeccionaba. ¿Qué piensas? Kowalski no es mi verdadero nombre. Lo cambié cuando huimos de Marte. Mi verdadero nombre es Benjamin Kowalski. Lo cambié porque quería honrar a alguien. Mi abuelo solía contarme historias sobre la Tierra, sobre cómo su padre una vez ayudó a una joven pareja que empezaba, les dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. El nombre de la pareja era Fletcher. Las manos de Gordon se detuvieron sobre sus herramientas. Tu bisabuelo no habría sido Stanley Kowalski, ¿verdad? Desde Detroit, los ojos de Benjamin se abrieron de par en par. ¿Cómo lo hiciste? Porque Stanley Kowalski les dio a mis padres sus primeros trabajos cuando se mudaron a Detroit con solo sueños y un bebé en camino. Ese bebé era yo. Gordon dejó sus herramientas por completo, mirando al marciano con asombro. Tu bisabuelo es la razón por la que mi familia sobrevivió. Es la razón por la que aprendí que el éxito no se trata solo de lo que logras, sino de lo que haces posible para los demás. Los dos hombres estaban allí en el taller de reparaciones, rodeados por la cacofonía de reparaciones y restauraciones, conectados por un hilo de bondad que se extendía a través de generaciones y sistemas estelares. El universo tiene un extraño sentido del humor, dijo Benjamin finalmente. O tal vez un perfecto sentido del tiempo, respondió Gordon. Mi esposa habría dicho que no hay coincidencias, solo oportunidades que aún no hemos reconocido. Esa noche, mientras la estación completaba su ciclo y el taller de reparaciones se calmaba, tras el trabajo constante del turno de noche, Gordon regresó a su mesa habitual. Pero esta vez, sacó algo que no había mirado en años. El diario de Margaret de sus primeros días juntos. Había escrito sobre sus dificultades, sus sueños y, siempre, sobre la importancia de la generosidad. Terian se unió a él, como ya era costumbre, trayendo 2 tazas de café sintético que, de alguna manera, sabía mejor cuando se compartía con un amigo. Largo día, observó el dragón. Buen día, corrigió Gordon. Cerramos 3 contratos. Contratamos a 2 nuevos aprendices y descubrimos que el universo es más pequeño de lo que pensábamos. O más grande, sugirió Terian. Lo suficientemente grande como para que los actos de generosidad puedan resonar a través de generaciones y aún así encontrar el camino a casa. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas pasar por la ventana. En la nave de reparaciones, a sus espaldas, Benjamin Kowalski enseñaba a los huérfanos de Plutón técnicas avanzadas de soldadura, mientras la familia arcturiana trabajaba en un sistema de navegación con 2 de los pilotos de Samantha que habían pasado a ayudar. Pip estaba acurrucada en su nido. Dragones jóvenes de un barco de transporte cercano se reunieron a su alrededor mientras ella les contaba historias sobre el área de reparación que se había convertido en su hogar. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro?, dijo Gordon de repente. ¿Qué es eso? No es que pediste sobras esa noche. Ni siquiera es que dije que sí. El verdadero milagro es que ambos elegimos ver posibilidades en lugar de solo problemas. Podrías haber cogido la comida y desaparecer. Podría haberte dado la comida y olvidarme de ella. Pero ambos decidimos creer en algo más. Terian asintió lentamente. En mi mundo, teníamos un dicho. La chispa más pequeña puede encender la estrella más brillante. Siempre pensé que se trataba de fuego de dragón, de poder y fuerza. Pero ahora creo que se trataba de algo completamente distinto. ¿Sobre qué? De cómo los gestos más pequeños, una comida compartida, una oferta de trabajo, un momento de ver a alguien tal como realmente es, pueden crear luz en los lugares más oscuros. Como para enfatizar su punto, las luces del hangar de reparaciones se encendieron a pleno brillo cuando se llamó al turno de emergencia de la noche. Un barco colonia acababa de llegar cojeando al muelle,
Con su soporte vital los sistemas fallan y cientos de familias a bordo necesitan asistencia inmediata. Gordon y Therian se levantaron sin dudarlo, olvidando su conversación ante la necesidad inmediata. Mientras corrían hacia la crisis, Gordon vio su reflejo en la ventana de transpariacero y casi no se reconoció. El hombre que miraba hacia atrás no era el viudo destrozado que se sentaba solo en una mesa comiendo sobras de comidas que no podía terminar. Esta era otra persona. Alguien que Margaret habría reconocido inmediatamente, el hombre que siempre había sabido que podía ser. El barco colonial estaba en peores condiciones de lo que sugerían los informes iniciales. Su casco estaba marcado por impactos de meteoritos, sus motores funcionaban con humo y sus procesos atmosféricos operaban al 15% de su capacidad. Las familias a bordo procedían de las colonias exteriores, refugiados de las guerras corporativas que habían asolado los sistemas fronterizos. Necesitaremos a todos, dijo Gordon, calculando ya la enorme tarea que tenemos por delante. Therian nos dio una oportunidad. Traiga a todo el personal fuera de servicio de vuelta aquí. Benjamin, necesito que evalúes la integridad del casco. Alguien despierte a esos niños de Plutón. Necesitaremos corredores para piezas. Gordon, dijo Therion en voz baja, esto es demasiado grande. Incluso con todos, no tenemos los recursos para. Entonces los encontraremos, interrumpió Gordon. Pediremos favores. Pediremos prestado a la competencia, haremos acuerdos que no podemos permitirnos. Estas personas necesitan ayuda y se la vamos a dar. Las siguientes 72 horas se convirtieron en leyenda en la estación orbital 17. La llamada de ayuda de Gordon fue respondida por todos los talleres, todos los contratistas independientes e incluso algunas de las instalaciones de reparación corporativas. Los arcturianos trabajaban sin dormir. Sus múltiples brazos les permitían realizar un trabajo que habría requerido 3 veces más humanos. Pip y los jóvenes dragones formaron un servicio de mensajería, volando por los pasillos más grandes de la estación para entregar piezas y mensajes. Incluso Samantha llegó con toda su tripulación de vuelo, convirtiendo sus barcos de transporte en alojamiento temporal para las familias evacuadas de las secciones dañadas. Pero el verdadero milagro, como todos coincidieron más tarde, fue ver trabajar a Gordon y Therion. Se movían como si compartieran una sola mente. Las innovadoras soluciones de los humanos se complementaban perfectamente con el antiguo conocimiento del dragón. Cuando el reactor principal de la nave colonial amenazó con volverse crítico, fueron Therion, quien recordó una antigua técnica de dragón para contener campos de plasma, y Gordon, quien descubrió cómo implementarla utilizando tecnología humana. Cuando finalmente estabilizaron el barco, cuando la última familia fue reubicada a salvo y el peligro inmediato había pasado, toda la bahía de reparación estalló en celebración. Pero Gordon notó que Therion estaba apartado, mirando la nave colonial con una expresión ilegible. ¿Qué pasa?, preguntó Gordon, uniéndose a su amigo. No pasa nada, respondió Therion. Estaba pensando en esa noche en la cantina. Si hubieras dicho que no, si hubieras terminado tu comida y te hubieras marchado, nada de esto habría sucedido. Todas estas personas a las que hemos ayudado, todas las conexiones que hemos hecho, todas se remontan a ese momento. Es mucho peso para ponerle a las sobras de pasta. Quizás. O tal vez sea exactamente la cantidad correcta de peso. Cada elección que hacemos genera repercusiones, Gordon. La mayoría de las veces nunca vemos a dónde nos llevan, pero a veces, si tenemos mucha suerte, podemos ver cómo esas ondas se convierten en olas que elevan a todos los que nos rodean. Una pequeña mano tiró del mono de Gordon. Miró hacia abajo y vio a uno de los niños de la nave colonial, una niña de no más de 5 o 6 años, sosteniendo un dibujo. Mostraba figuras de palitos de varios tamaños y colores, algunas con alas, otras con múltiples brazos, todas tomadas de la mano alrededor de lo que claramente estaba destinado a ser una nave espacial. Esto es para ti, dijo tímidamente. Mamá dice que tú nos salvaste. Gordon se arrodilló a su nivel. Todos te salvamos.
Cada persona aquí ayudó. Pero mamá dice que tú empezaste. Ella dice que eres la que hace que sucedan los milagros. Antes de que Gordon pudiera responder, la niña corrió hacia su madre, dejándolo sosteniendo el dibujo. Se quedó de pie lentamente, mirando la sencilla obra de arte que de alguna manera capturaba todo lo que habían construido mejor que cualquier esquema técnico. Ella tiene razón, ya sabes, dijo Terian. Tú haces que sucedan milagros. Nosotros los hacemos realidad, corrigió Gordon. Todos nosotros, juntos. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, Fletcher and Associates continuó creciendo, pero no solo en tamaño o reputación. Creció en espíritu, en propósito, en la tranquila comprensión de que cada persona que cruzaba sus puertas era a la vez un milagro potencial esperando a suceder y un milagro en sí mismos. Los refugiados de los barcos coloniales se convirtieron en residentes permanentes de la estación, y muchos de ellos se unieron a la fuerza laboral en constante expansión del área de reparación. La niña que le había dado a Gordon el dibujo creció hasta convertirse en uno de los aprendices de Pip, aprendiendo el intrincado arte de la navegación de un dragón que una vez había sido huérfano. Y a pesar de todo, Gordon y Terian permanecieron en el centro, dos amigos improbables cuyo vínculo se había convertido en la base de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Todavía se reunían para cenar en la misma mesa, todavía miraban las estrellas y compartían historias, pero ahora la mesa había crecido, se había expandido para acomodar a familiares y amigos, refugiados y vagabundos, todos atraídos por la simple promesa. Que aquí, en este lugar, todos tenían valor. En el 5º aniversario de aquella primera reunión, la propia gobernadora de la estación acudió al taller de reparaciones para asistir a una ceremonia. Fletcher and Associates estaba siendo reconocido por su contribución a las relaciones entre especies y la asistencia a los refugiados. Mientras Gordon se levantaba para aceptar el premio, con Terion a su lado y su extensa familia llenando la audiencia, pensó en Margaret una vez más. Este premio, dijo, mirando el mar de rostros, humanos, dragones, arcturianos, marcianos y una docena de especies más, no me pertenece. Pertenece a todos los que alguna vez se han arriesgado a ser amables, a quienes alguna vez han visto a un extraño y han elegido ver a un vecino. Pertenece a mi difunta esposa Margaret, quien me enseñó que el universo nos coloca donde debemos estar. Pertenece a Terion, quien me mostró que el coraje a veces parece pedir ayuda. Y les pertenece a todos ustedes, que demuestran cada día que los milagros no solo son posibles, sino inevitables, cuando las personas eligen cuidarse unas a otras. Los aplausos fueron atronadores, pero Gordon apenas los escuchó. Estaba mirando a Terion, recordando que la primera noche, la pregunta que había iniciado todo. ¿Me da las obras, señor? Una pregunta tan simple, pero cuando miró esos ojos dorados del dragón, vio algo que lo había cambiado todo. Se había visto reflejado no como era, sino como podía ser. Había visto la posibilidad de curación, de propósito, de familia reconstruida de la manera más inesperada. ¿En qué estás pensando?, preguntó Terion mientras la ceremonia terminaba y la gente comenzaba a dispersarse. Sobras, dijo Gordon con una sonrisa. Ah, retumbó Terion con complicidad. La pasta que lanzó 1000 reparaciones. Algo así. Aunque estaba pensando más en cómo a veces lo que parecen sobras, las partes de nuestras vidas que creemos que están agotadas o que no tienen valor, pueden convertirse en ingredientes para algo extraordinario. Muy filosófico para un mecánico. Aprendí de un filósofo dragón que se hace pasar por ingeniero. Se rieron juntos. El sonido se mezcló con el zumbido constante del muelle de reparación, con el parloteo de los trabajadores y el trueno distante de los barcos que atracaban y partían. A su alrededor, el milagro continuaba. Una reparación, un rescate, un acto de bondad a la vez, extendiéndose a través del cosmos en olas que tocarían costas que ninguno de ellos jamás vería. Pero eso estuvo bien. El milagro no estuvo en ver el resultado final. El milagro estuvo en el principio,
En el momento en que dos extraños eligieron verse de verdad, ofrecer y aceptar ayuda, creer que incluso en la vasta oscuridad entre las estrellas, la conexión era posible, se podía elegir la familia y nadie, sin importar especie o circunstancia, tenía que enfrentarse al universo solo. Mientras las luces de la estación se atenuaban hacia otra noche artificial, Gordon y Therion regresaron a su mesa, donde Pip ya estaba esperando con un juego de ajedrez que había rescatado de alguna parte. Detrás de ellos, el taller de reparación bullía de propósito, lleno de seres que habían encontrado no solo trabajo, sino también un hogar, no solo supervivencia, sino pertenencia. Y tal vez en algún lugar del cosmos, Margaret estaba sonriendo, sabiendo que su creencia en la vida en el plan del universo había resultado correcta de la manera más inesperada. El amor no había muerto con ella. Se había transformado, extendido, multiplicado en algo ni siquiera ella podría haberlo imaginado. Se había convertido en un taller de reparación que reparaba más que barcos. Se había convertido en una mesa donde dragones y humanos compartían comidas e historias. Se había convertido en un milagro que comenzó con las obras y creció hasta convertirse en un festín que nunca se acabaría, siempre y cuando hubiera seres dispuestos a compartir lo que tenían, incluso cuando lo que tenían parecía nada en absoluto.